Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Perfecto. Pues muy buenas, bienvenidos a Mundo Skrull. Un día más en una de estas entrevistas que tantas ganas teníamos de hacer. Y si ya se nos conoce a nosotros bastante, es por el gusto que tenemos por el tema del cómic y sobre todo también mucho por el gusto que tenemos al cómic más clásico. Así que hoy tenemos primero a George Michael aquí. ¿Qué tal, caballero? Yo aquí, acompañándote siempre a tu lado. Y para hablar de este tema y con mucha razón y con mucho conocimiento, pues tenemos a editor jefe de la editorial Diablo, a Lorenzo Pascual. Muy buenas, Lorenzo. Hola, buenas tardes a los dos. Y es que sería por el 28 de febrero cuando de repente revolucionasteis un poquito la red de Lorenzo publicando y anunciando que Diablo Ediciones nos publicará pues los cómics de la famosa EC en España. ¿Qué son los cómics de la EC? Para aquel que no lo sepa, aquel que no esté tan puesto en los cómics de esta editorial que tanto ha dado que hablar en el mundo del cómic. Bueno, lo primero decir que antes del anuncio es verdad que ya durante varias semanas estuvimos manteniendo un poco el suspense con varias fotos así en las redes sociales y que hubo gente ya que lo adivinó. O sea, la verdad es que me sorprendió, porque al principio, sin dar ninguna pista, creo que puse una foto firmando un contrato y alguien dijo, los cómics de la EC, dije, joder, digo, sin pista ya lo saben. Y luego ya hubo alguna pista ya más evidente que ya lo supo más gente. Y también es cierto que durante los últimos años, como hemos publicado, sobre todo con la biblioteca que hablaba antes con Michael de los cómics de terror de los años 50, ya había mucha gente en las redes que me decía, venga, los cómics de la C, los cómics de la C. O sea, que nuestros lectores era algo como que estaban pidiendo ya desde hacía mucho tiempo. Pero ya antes de eso yo ya lo tenía en mente, porque yo, la verdad que ahora que hacemos 15 años con la editorial, es algo que cuando empecé con la editorial lo tenía ahí, ¿no? Lo único que lo veía como un proyecto inabarcable o muy grande para hacer en ese momento que éramos muy, muy modestos. Porque lo que siempre me pregunté, y ahora voy a tu pregunta, es cómo aquí en España permanecieron tanto tiempo inéditos estos cómics y cómo cuando al final ya se publican por parte de Planeta se hacen de una forma, bueno, pues no voy a calificarla, ¿no? Pero tan pobre, ¿no? Por decir algo fino, en ese formato tan pequeñito de la biblioteca, como habían publicado las bibliotecas Marvel, en blanco y negro, mezclando las series. Dije, joder, ¿cómo se ha podido hacer esto así? Y por eso siempre tuve claro que de publicarlo algún día lo haríamos en color. Porque hay gente que me ha dicho, no, haberlo sacado en blanco y negro. Digo, no, es que el color en los cómics de la EC, en muchos, es muy importante. En los cómics de guerra, en las historias de Johnny Craig, en muchas de ellas, la luz tiene un papel fundamental. Historias que si no se entienden bien incluso. Por ejemplo, la del día del juicio, la famosa del astronauta que llega al planeta y hay robots naranjas y azules, pues es una historieta obviamente pensada en color, no para publicar en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Eso. Y bueno, pues ya perdona esto que antes de contestar... No, para nada. Este es tu lugar, este es tu sitio. Era un poco por poner un poco un anticipo de lo que fue el gran anuncio. Los cómics de EC, yo creo que es lo más importante que se ha hecho quizás en la historia de los cómics. Bajo un mismo techo editorial, probablemente no ha habido tal cantidad de talentos, no se han hecho tantas historietas, cientos de historietas en un periodo de tiempo tan corto, porque no llegó ni una década, ¿no? Lo que fue el punto álgido desde que entra Bill Gaines en la editorial en el 47 hasta que empiezan a cerrar por el tema de censura, luego la New Direction. Y probablemente no ha habido nunca en una editorial, o sea, incluso a los que nos gustan los superhéroes, pensamos en Marvel o en DC, pensamos en los grandes, ¿no? En Stan Lee, en Kirby, en Romita, en Jill Kane, pero nunca ha habido tantos autores tan grandes como hubo en EC. Es que hacemos la lista de todos, yo salvo uno que no le voy a nombrar al pobre por respeto, que es el que nunca me gustó, es que el resto no puedo decir quién era mejor que quién. Es que desde Wally Burroughs, Crandall, Al Williamson, Feldstein, Kurzman, Inges, es que todos, o sea, es que hay una lista de 15 o 20 autores, George Evans, Jack Davis, o sea,
Que dices, ¿cuándo en Marvel o DC ha habido tanto talento junto? Porque ha habido autores como Jack Kirby, a mí Jack Kirby o Steve Ditko me gustan. Pero claro, cuando estaban Kirby y Ditko en su momento álgido en Marvel, los otros autores que había, muchos de ellos, eran de una calidad, salvo alguna excepción, muy, muy ínfima. Y aquí, sin embargo, pues es eso, es que es la cantidad de ya no solo de autores, de historietas buenas que ha habido. Historietas que yo ahora, bueno, siempre las he releído, pero ahora que he vuelto a releer muchas de ellas, digo, si es que no han envejecido nada mal, es que las seguimos leyendo y nos siguen impactando. Y yo creo que eso es lo que es los cómics de DC. Eso desde el punto de vista artístico. Luego, desde el punto de vista histórico, claro, no ha habido probablemente tampoco algo tan importante que tuviera tal impacto en los medios como fue pues todo el tema de la famosa persecución, de los cómics de horror, sobre todo, por la supuesta la mala influencia en la juventud. Y además que es que estamos hablando de una época que la editorial lo único que respondía era ante el gusto que tenía la gente ante el tema de terror. Lo que pasa que, bueno, aquí azotaron ya no solamente al terror, sino que también, por ejemplo, tenemos que el War Science, ¿no? El War Fiction. Le tenemos también ahí que también se llevó también lo suyo. Lo que pasa que, bueno, todo esto respondía a una demanda del terror que había del público por aquel entonces. Sí, claro, exactamente. Es que era el gusto de... A ver, es cierto que siempre tendemos a ver las cosas en blanco o negro, ¿no? Y la historia de DC se ha contado, pues como los DC pobrecillos son los buenos de la película y los otros son los malos. Y es cierto que para los aficionados al cómic, pues es así. Pero todo tiene matices. Y según vas leyendo más y metiéndote más en el tema, ves que al final hay muchas sombras de gris. Y los propios autores de DC, que yo estos días que he repasado lecturas y tal, al cabo del tiempo, bueno, incluso en el mismo tiempo, muchos de ellos también se arrepentían un poco de lo que habían hecho. O sea, decían, bueno, pues es que yo leía, por ejemplo, pues de Harvey Kurtzman, ¿no? Criticando la famosa historia de Jack Davis de la partida de béisbol en que queda desmembrado uno de los jugadores y utilizan todo, ¿no? Diciendo, es que esto es horrible, no me hubiera gustado que lo leyera mi hijo. El propio Feldstein, que fue el principal guionista de la mayoría de las historias de terror, también al cabo de los años, o sea que no es tampoco, como bien dices Daniel, al final ellos lo que hicieron fueron muy inteligentes y lo que hicieron fue seguir el gusto del público, seguir el gusto, en realidad fueron innovadores, porque de terror había muy poco, antes de que llegue la C se había publicado muy poco, o sea, fue verdaderamente una buena jugada. Yo creo que ahí se juntan tres personas de una amplia inteligencia, que fueron Gaines, Feldstein y Kurtzman. Creo que esa unión de esas tres personas, o sea, fue totalmente explosiva en todos los sentidos, de creatividad, del decir, vamos a romper al principio cuando entra William Gaines a sustituir a su padre en la editorial, por la muerte prematura. Claro, eso te iba a decir, porque antes de tener esta EC teníamos la otra, la Educational Comics, ¿no? Sí. Era la que llevaba el padre y eran unos títulos bastante distintos. Claro, sí. Lo de Educacional en realidad luego sigue un tiempo con él, pero luego ya es cuando ya le cambia el nombre, pero al principio sigue siendo Educacional, aunque ya iba teniendo cada vez menos de Educacional. Pero claro, él se va desprendiendo de los títulos del padre y ve cuáles son las tendencias en el mercado, que eran pues amor, oeste, crimen, etcétera. Y son las primeras publicaciones que empieza a impulsar más. Pero luego ya dicen, ¿por qué vamos a seguir tendencias? Vamos a marcar nosotros la tendencia. Y es cuando empiezan pues con las líneas de terror, la ciencia ficción, que estaba un poco ya como olvidada, y sin embargo ellos la rescatan con fuerza y todo lo demás que vino, claro. Porque además hablamos de eso, como muy bien decías el apunte, vosotros en Diablo no estáis ahora con EC publicando simplemente clásicos. Ya lleváis bastante tiempo, ya tenéis una colección bastante grande de clásicos, de cómics de los años 40, cómics de los años 50. Y muchas veces yo como lector, yo gustándome muchísimo esa época, es verdad que lo lees e incluso muchas de las historias pueden llegar a ser impactantes y de mal gusto en estos tiempos. Realmente, si hay un contenido que podía calar hondo en la sociedad, y así fue, porque realmente fue un calado muy hondo y realmente todo unido a las circunstancias sociales del país, como es Estados Unidos, rápidamente había que buscar el cabeza de turco para echar las culpas de por qué las cosas iban mal, porque había tanta criminalidad.
y ahí aparecían unos cómics que la verdad es que a veces tenían unos mensajes un tanto oscuros y un tanto pérfidos. Sí, sí. A ver, lo que hay que pensar que Estados Unidos, como dices, Daniel, yo creo que se ha caracterizado desde, por lo menos durante todo el siglo XX, el XXI, por buscar cabezas de turco. Da igual siempre para echar la culpa de lo que fuera. Da igual de lo del 11S o da igual de la delincuencia juvenil. Siempre lo han buscado con ahínco y hasta que no lo han puesto en una pared y lo han marcado, nos han quedado tranquilos. Antes de los cómics, por ejemplo, poca gente lo sabe, pero hubo una campaña muy fuerte también contra las máquinas de flipper también, ¿sabéis? Las máquinas estas que jugábamos nosotros más jóvenes, igual habéis jugado o no las conocéis mucho, pero las máquinas estas famosas... Sí, yo las he conocido, Pues hay hubo una campaña bestial también unos años antes diciendo también que pervertía la juventud, qué tal, o sea, siempre ha sido así. ¿Qué ocurre? Que encima nos juntamos con un país donde el consumidor tiene una voz muy importante. Porque aquí en España, fíjate, da igual, no pintamos nada. Sin embargo, allí los consumidores, las asociaciones de madres fueron una de las que más caña dieron. Mirando periódicos de la época, las que más caña daban a los cómics de terror. Y claro, pues había que buscar. Pero como dices tú, es cierto también que sí, que eran fuertes los cómics, sobre todo los de la EC, porque los de las otras editoriales, nosotros que hemos publicado, pues en los volúmenes que publicamos estos de Joe Books, es un poco una amalgama de un montón de editoriales de la época, ¿no? Sí. Ves que están años luz. O sea, a mí me gustan como aficionado, porque son historias muy bizarras muchas de ellas, pero claro, hay una distancia abismal entre las historias de los demás, salvo alguna pequeña excepción, y las historias de la EC, tanto en guiones, calidad artística, incluso muchas editoriales eran como más brutas, pero precisamente por ser más brutas se perdía más el impacto ese psicológico que tenían no solo las historias de terror, sino que para mí muchas veces eran peor las de crime o sack, eran mucho peor que las de terror, ¿no? Porque eran como más mundanas, eran más de gente normal aparentemente que se puteaban de una manera increíble. Yo siempre cuando leo esos tebeos digo, qué miserable y qué cabrona es la gente, ¿no? De a tu novia que la descuartizas, que la engañas con la vecina del quinto, que la cortas en pedazos. Era muy fuerte. Además me hace gracia que lo nombres porque a mí es uno de los que más me impresionó, porque también era una manera de muchas veces hacer héroes, contar aventuras de héroes, que vale que luego tenían siempre a lo mejor un final en el que el malo resultaba castigado, ¿no? Con su castigo justo. Pero había inocentes que incluso sufrían. Pero era también una manera muchas veces de hacer a cierto matón de Al Capone o incluso a Dillinger llegar a convertirle a un héroe, ¿no? De llegar a convertirle en el personaje de una historia. Y yo quizá ahí sí que creo que coincido contigo. Una cosa es el terror, que siempre es lo sobrenatural, lo que no existe. Pero es verdad que estos cómics de crime sí que estaban dando protagonismo a ciertos personajes que encima estaban basados en hechos reales. Sí, no, son historias que son muy duras, ¿no? O sea, todas. Y lo que dices del final, sí, a veces el malo suele al final tener un castigo y un castigo súper sádico. Pero los buenos también han muerto de manera muy sádica anteriormente. Lo que nunca acaba la historia, casi nunca acaba bien. Porque no, nunca. El bueno que acaba matando al malo acaba enloquecido o acaba... una cosa tremenda, o sea que... Sí, por ejemplo, mira, una historia que conocen todos los aficionados, la única que realizó Frazetta en solitario, que es la historia esta de uno que... una pareja y él se entera que ella está embarazada y se entera en un parque de atracciones y como no quiere ser responsable, no quiere comprometerse, la lleva forzada a una montaña rusa y la tira desde la montaña rusa y la chica cae y muere, que además es fuerte en un cómic de los años 50, claro. Aunque no se dice directamente, pero queda claramente que está embarazada y la mata. Luego este hombre huye, va a una playa, se quita la ropa, va a una playa, empieza como a tontear con unas chicas, le meten en el agua y, bueno, voy a contar el final, aunque lo desvele, pero bueno, ya es una historia muy antigua. No sabe nadar y se ahoga. Pero claro, de una crueldad la historia, ¿no? Dices, una pobre chica embarazada que la tire por una montaña rusa, ¿qué tal? Pero bueno, dices, al final tiene su merecido y muere ahogado, ¿no? El cabrón este.
Claro, pero por eso decimos que esa censura, en cierto modo, mira que yo he sido siempre un tema que me ha interesado mucho y según me he ido informando con los años, sí que estoy de acuerdo en que, a ver, no voy a decir necesaria porque yo creo que toda censura mal hecha más como se hizo y con los alegatos que se hizo con cierto libro como el de La seducción del inocente, que todos sabemos que era muy falso, pues realmente necesario no era, pero sí tenía sus bases y sí tenía su motivación y sí entiendo que escandalizara en general a todo el mundo y sobre todo a las madres, porque estamos hablando también de una época en la que el consumo de los cómics, ¿quién pudiera pillar esas cifras ahora, verdad? Sí, de muchas publicaciones vendían incluso más de 1 millón de ejemplares al mes. 700.000, 750.000, 800.000, más de 1 millón de ejemplares, fíjate lo que era en esa época. Y a ver, lo que pasa es que siempre se asocia, todo el tema era que los niños lo leían, pero es que tampoco es verdad. Parece ser que una gran parte de los lectores eran lectores adultos. Yo he leído por ahí que incluso puede que 1/3, pero de los otros 2/3 eran también ya talluditos, no eran niños de 5 años. Yo cuando veo reportajes de la época, fotos, yo no veo a un niño pequeño, habrá alguna, ¿no? Pero igual se aposta, pero la mayoría son niños con TVOs que no tienen mayor... Cuando ves a un niño con un TVO de la EC, ya lo ves un niño mayorcito. Igual es verdad que tampoco era una lectura para un niño de 10, 11, 12 años, 13, pero bueno, se podría haber regulado de otra manera, no de la manera en que se hizo. Exactamente. Al final lo que estabas haciéndote es cargarte la creatividad de una industria que estaba en plena efervescencia. Además, creo que no fue una cosa que simplemente afectara al tema del cómic, sino que también pegó en el resto de artes y en el resto de productos de entretenimiento. Y sobre todo en otro también muy, muy fuerte y creo que era el que más le interesaba en esos tiempos, que era a la propia prensa, ¿no? A los propios medios de prensa, que también hubo una censura. Pero bueno, yo creo que también fueron unos años, nosotros tuvimos la nuestra, y allí por su política tuvieron la suya, pero podemos decir que la censura fue un poquito general, pero los cómics sí que se llevaron el varapalo hasta hacer que se cambiara el tema del cómic y la evolución del cómic como había sido hasta ese momento, parece que dio un frenazo y así luego nos encontramos lo que hubo después, que no digo que no hubiera cómics buenos, pero sí que se notó un montón el cambio, la madurez de esos cómics e incluso las temáticas que hacían, que incluso lo pudimos ver en los superhéroes. Llegaron a convertir ciertas series de superhéroes en algo que a día de hoy nos lo tomamos en broma. Porque sí es verdad que ha quedado mucho de esa época, ha quedado también en la mente del cómic como que la gente lo gusta y lo compra por coleccionismo. Porque también con esa idea, ¿no?, de broma, con esa idea de coña, de tener esa época ahí un poquito como broma, pero es verdad que fue una cosa que pegó sobre todo en la industria del cómic y que yo veo que la hizo frenar un par de décadas o una década y pico. Sí. Si esto no hubiera ocurrido, ¿tú cómo crees que hubiera evolucionado el mundo del cómic? A saber cómo hubiera evolucionado, pero fíjate, se nota muy claramente, publicamos obras completas de Steve Ditko, no sé si te acuerdas, también hace unos años. Sí, las tengo. A mí es que me tenéis de comprador de todo este material. Os tengo en el punto de mira porque cada vez que sacáis algo de este tipo lo tengo todo aquí. De hecho, me falta más material. Se ve claramente que las historias de antes del código, o sea, eran historias, bueno, pues eso, con más violentas, con sangre, con tal, y luego, claro, ya se ablandan de una manera que quedan como muy nice, muy inocentes, muy ingenuas, sigue siendo, encima, claro, Ditko fue evolucionando su dibujo, era cada vez mejor, pero las historias ves la pérdida de calidad, dices, es que es tremendo. O sea, el código, sí, yo creo que hizo mucho daño al cómic. ¿Cómo hubiera evolucionado? A saber, probablemente el éxito del cómic de superhéroes no hubiera sido tal, o igual hubiera sido de otra manera. Porque daros cuenta que, claro, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, el cómic de superhéroes que tanto había vendido en los años 40 se viene abajo, se hunde. Totalmente. Si hubieran seguido los cómics de DC, pues el panorama hubiera sido totalmente diferente. Yo pienso, y hoy en día tendríamos un reflejo. Para mejor o para peor, eso a saber. Además, una de las cosas que también estos cómics de terror DC, una de las cosas en lo que siembran es sobre todo las bases de lo que vendría luego de cómic de terror. Una vez que se rompe también ese Comics Code,
vemos que otras editoriales empiezan a sacar, pero empiezan a sacar exactamente la misma fórmula que tenía EC, de historias cortas, con una presentación al principio e incluso con ese toque de humor negro, ya liberados un poquito del tema de censura, y quizás aquí el humor negro era muchísimo más... había más humor negro y había un poquito más de ironía en la historia, pero sí es verdad que EC sembró lo que a día de hoy lo hemos podido ver en cómics y lo hemos podido ver incluso en series como Creepshow. O sea, en películas como Creepshow hemos visto que sembraron unas bases del terror y sobre todo en la historia corta, claro. Claro, no, es que luego la influencia ha sido general en todos los medios. De hecho, muchos directores de cine, escritores, se consideran deudores de los cómics de DC. O sea que, pues yo qué sé, desde Stephen King, escritores todo, a R.L. Stein, el de Pesadillas, a directores como Guillermo del Toro, todos, el propio Steven Spielberg, o sea, leyeron los cómics de DC en algún momento de su vida y les ha influido claramente en lo que han hecho y en todo aquello con lo que hemos disfrutado. O sea, que la importancia en ese sentido es muy, muy importante, muy grande. ¿Y cómo es el plan editorial que tenéis con esto de EC? ¿Cómo van a ser las publicaciones? ¿Cómo van a ser publicadas? ¿Va a llevar un ritmo cronológico? ¿De cuántos números va a ser cada tomo? ¿Cómo lo vais a recoger? Sí. A ver, aquí la historia, que también, la gente cuando opina en redes sociales, claro, no sabe todo lo que hay detrás. Yo el llegar a un acuerdo para publicar los cómics de DC me ha llevado años. Ha sido difícil. Me imagino. Hubo contactos al principio con el agente que lleva el tema, luego unas interrupciones, se retomó el tema, luego ha habido que negociar porque la gente que vende los derechos no tiene el material, con lo cual tú tienes que hacer otra negociación independiente para el material. El material que había hoy en día había dos opciones, o sea, no están completos los escaneados, eso es lo que nos han dicho al menos a nosotros, y yo otra cosa no he podido hacer, los escaneados del material original, tal. Había o publicarlo en blanco y negro, como estaba haciendo Fantagraphic, que era algo que yo descarté, por lo que os he dicho antes, o publicarlo en color. Si nos íbamos al color, los que lo tenían eran Dark Horse. Pero claro, Dark Horse, sabéis que ha habido mucha polémica porque ha hecho un recoloreado, pues digamos, como demasiado llamativo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, pues aparte del trabajo que lleva, estamos volviendo a recolorear todo para que sea lo más parecido posible a los cómics originales de los años 50. O sea que nuestra edición va a quedar, si luego la imprenta, que ya sabéis que eso a veces no depende de uno, no mete la pata, va a quedar pues casi igual, por no decir igual, que los cómics originales, tanto en el color como en el tipo de fuente. A mí, por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a leerlos en inglés, me ha sacado mucho de la rotulación de Planeta, por ejemplo, o la que hacen en otros sitios, una rotulación pues que no es la rotulación esta que todos conocemos como mecanografiada para entendernos, ¿no?, de los cómics de DC, y vamos a utilizar esa rotulación también. Eso por una parte. Y luego el plan será publicar varios volúmenes al año, alternando series, no alternando muchas, sino empezando con 2. Ya sabéis que empezamos con Tales from the Crypt y Weird Science, y bueno, iremos alternando un volumen de cada una hasta completar las 2, y luego pues pasaremos a otras 2 que todavía tampoco he decidido. Cada volumen, sí que respetamos lo de Dark Horse, son volúmenes que tienen como unos 6 comic books originales, más o menos, y con lo cual, pues bueno, hay series más largas, la de Tales from the Crypt, que es más larga, quiero recordar que son 6 volúmenes. Hay otras que son más cortitas, de 4, hay otros de un volumen, y bueno, pues iremos un poco alternando las series. A mí personalmente las que más me gustan son las de ciencia ficción, y bueno, pues cuando acabemos con la primera seguiremos con Weird Fantasy, me imagino. Y un poco el periodo de cadencia, ahora saldrán 3 volúmenes de aquí a finales de año, y bueno, pues viendo un poco la acogida del público, pues veremos si aumentamos o no. Lo que yo no quería hacer, como ha hecho alguna otra editorial a veces con las reediciones de material clásico, publicar un tomo cada mes, porque son tomos que por desgracia son caros, por número de página, por el trabajo que lleva, por el dinero que tienes que pagar. Y lo que no quiero tampoco publicar un tomo cada mes, porque es que entonces no puede seguirlo nadie. O sea que intentaremos, si vemos que hay muy buena acogida, pues sacar alguno más de 3,
pero en ningún caso tampoco que sean mensuales. Porque, claro, hablamos muy bien me dices de acogida, como bien decíamos, vosotros ya tenéis tenéis una experiencia en el tema de la publicación de estos clásicos. ¿Cómo han funcionado para el lector o cómo es la respuesta que os está dando el público a todo este material más clasicote que quizá parece que el lector medio no lo tiene en mente de primeras, pero parece que luego vamos creciendo y como que nos vamos interesando y vamos buscándolo, y solemos quizás ser los lectores un poquito más maduros los que buscamos este material? También, como bien decías, por tema de precios somos los que realmente nos podemos permitir estos tomos. ¿Cómo ha sido la acogida del público con las otras obras de clásico que habéis publicado? Porque aunque no sea el mismo material, no sea exactamente lo mismo, pero sí estamos hablando de una misma época y de un mismo perfil de lector. A ver, la acogida es buena, teniendo en cuenta las cifras que nos movemos en España, que todos sabemos que no son cifras de miles de ejemplares, pues la acogida es buena para tomos pues que valen 30 o 35 euros, de un material muy para aficionado, no para un público a lo mejor más amplio, sino para de gente metida ya en el cómic de terror más bizarro, más raro, más friki, por así decir, de alguna manera, la acogida es buena. Como tú dices, Daniel, lo que ocurre también es que según se va avanzando, se van recuperando los volúmenes anteriores. Con lo cual, la gente al principio sacas un libro, no sabe si va a ser una colección o no. Cuando ya llevas 4, 5, 6 volúmenes, ya dicen, uy, pues esto ya tiene pinta de ser una colección. Y se va girando de los números anteriores, que son lo interesante de estas colecciones. Que igual uno no ha vendido, al principio no vendes mucho, pero sacas el segundo y ya el primero aumenta. Sacas un tercero y aumentan los otros. Y yo personalmente estoy contento, o sea que siempre querrías vender más libros, pero la acogida es buena. Precisamente ese que estamos viendo ahora, el de Frankenstein, de Dick Briefer, que a mí me encanta, me parece una obra maestra, es el que menos ha vendido de todos. Y porque como tiene historias de humor y tal, pero a mí, sin embargo, o sea, creo que es una de las grandes obras maestras del cómic olvidadas. Y justo por eso, fíjate lo que te digo, todo el cambio que tuvo este Frankenstein, porque otro en el que yo caí, y la historia que tiene detrás, ¿no? Esos cambios de ser un cómic de terror a pasarlo a humor, a volver a pasarlo, incluso que nos salían ahí ciertos actores, ¿no? Ciertos trasuntos de actores. Tiene una historia muy bonita detrás este Frankenstein, sobre todo en su carrera de publicación y el ver cómo ha cambiado la historia, la verdad es esa. Sí, que el autor le obligaron además a los cambios, o sea que pero está bien, tanto la parte de terror, que me parecen buenas historias, y las de humor me parecen mucho mejores, pero bueno, está muy bien. Es una obra muy, muy recomendable. Yo la verdad es que me encanta. Me encanta. Perdón, no, estaba pensando un poco también, todos estos autores, la mayoría de ellos, que al final fue muy paupérrimo lo que ganaban, la vida que llevaron con muchas dificultades, mucho trabajo, y cómo acabaron muchos de ellos, que acabaron los pobres muy mal, siendo auténticos genios que deberían estar en museos. Que esa es la parte que también muchas veces poco se habla, ¿no? Ahora el autor de cómic es un autor de cómic. En esos tiempos es que el autor de cómic, como tú bien dices, hay historias muy trágicas detrás, hay historias muy trágicas detrás, hasta el punto de ellos mismos no querer muchas veces poner su propio nombre y tener que usar seudónimos, porque no estaba tampoco muy bien visto el que fueras un dibujante de cómic, ¿no? Y me parece algo paradójico y contradictorio, porque estamos hablando de algo que tiene muchísimas ventas. No entiendo yo por qué no se tenía ese reconocimiento hacia un producto que lo estaba petando en esos momentos, un producto que estaba completamente en casi todos los hogares estadounidenses. Sí. Parece que aquí había una distinción un poco entre lo que era el dibujante de prensa, que sí que se le tuvo siempre mayor consideración en Estados Unidos, incluso ganaban más dinero, incluso algunos mucho dinero, y luego lo que era el dibujante de comic book, ¿no? Que era como peor visto. Se asoció, desde su nacimiento el comic book se asocia a los niños y por eso se tiende a despreciar más por parte del público o incluso de los medios. Mientras que, claro, el cómic de prensa estaba más asociado, por lo menos durante varias décadas, a un público, a un lector más adulto. Y yo creo que eso es un poco lo que marca la diferencia entre unos y otros. Pero sí.
Y yo te preguntaba el tema de las reacciones y del público, porque yo en este anuncio que hicisteis sí he visto, además en las redes sociales, además ves caras conocidas, gente que conoces de otros podcasts, de otros canales de YouTube, que sí que habéis montado mucho revuelo. Hay gente que os han felicitado mucho por lo que yo he podido ver. Sí, lo hablaba antes también con Michael cuando no estabas, que la verdad es que el impacto, o sea, yo me imaginaba que iba a haber impacto, pero ha superado todas las expectativas, porque bueno, cada vez, no ya el anuncio, sino luego ya cada vez que ponemos algo de C, todo el retuiteo, el compartir, se cuenta por cientos de veces. Es increíble. Sí. Y la mayor parte de los comentarios, bueno, por no decir casi todos, positivos, la gente muy emocionada, muy contenta y bueno, siempre hay algún comentario que critican algo, pero bueno, no la mayoría. Precio, por ejemplo, que hay gente que dice, no, es que es un precio caro porque van a costar 35 euros los tomos. Yo digo, los mismos tomos en Estados Unidos valen $50, o sea que lo estamos poniendo a un precio mucho más barato del que tiene en Estados Unidos, cuando aquí la tirada seguramente va a ser mucho más pequeña que en Estados Unidos y, o sea que creo que es barato, la verdad. Y una pregunta, habías nombrado que si queríais el material por parte de Fantagraphics era en blanco y negro, de Dark Horse son los que lo tenían en color, pero las otras colecciones tanto dedicadas, la de Crane, la de Simon y Kirby, algunas de Steve Ditko, estos sí son ediciones directamente reproducidas del material de Fantagraphics, ¿podría ser? No, de Fantagraphics, no, bueno, Steve Ditko sí es de Fantagraphics, sí. Pero lo de Crane no, eso es de Titan, de la editorial británica. Es verdad. Sí, a ver, con todo el material antiguo, la verdad es que se están haciendo tantas cosas, algunas se hacen bien, porque algunas sí que se limpia un poco el color y tiene otra cara, pero otras, bueno, pues hacen una especie ahí de vuelta a un color que no tiene nada que ver con el original. Los tomos por ejemplo, que publicamos nosotros de Joy Books, la mayoría son simplemente escaneados, es decir, ellos los TVOs originales, que claro, TVOs de los años 50, pues imaginaos en qué estado estarán. Los escanean y los reproducen tal cual. Cosa que hay gente que valora, pero también hay una gran cantidad de público que no le gusta, porque siempre dicen, es que están como apagados los colores, están apagados. Y dices, claro, están apagados porque está escaneado de los TVOs originales, pero si se les da color nuevo, también la gente se queja. O sea que nunca hay nada que sea para el gusto de todos. Yo creo que está bien intervenir a veces algo sobre el color, pero igual sin pasarse también. Es como los TVOs también de superhéroes. Ahora te compras una reedición de las que hace Marvel de Kirby o de cualquier otro autor y es que tiene un color que a mí me echa mucho para atrás, porque digo, a ver, yo estoy acostumbrado a ver los TVOs de Kirby de otra manera. De este color tan brillante que casi te salta de la página, no. Aparte también, fijaos, en esto de Dark Horse no solamente era el color, es que habían metido también sombras, habían metido degradados que no correspondían. No sé muy bien qué criterio. El único criterio que les pudo seguir, yo creo que el intentar llegar a lo mejor a un público más juvenil, que está acostumbrado a los comic books de Marvel y DC hoy en día, con colores más brillantes, y puede que fuera por ahí el tema de hacer este tipo de color, porque si no se escapa un poco, ¿no? Que que hicieran algo así. Ellos u otras editoriales, que tenemos ejemplos parecidos en todas. O sea, que... ¿Y cómo es el proceso de retoque? Porque decías, claro, el color es el que tiene, pero que le vais a hacer un ligero retoque. ¿Cómo es ese proceso? ¿Contáis con algún colorista, con algún especialista que se dedique a ello? El proceso es muy laborioso porque, claro, yo te comento un poco así en general porque no lo estoy haciendo, pero bueno, lo que estamos haciendo el maquetador y ayudantes que tiene. Para que te hagas una idea, la primera página que se cambió el color llevó un trabajo de media hora. O sea, cambiar, porque claro, era coger la página, el archivo de Dark Horse que tenemos y el archivo original, ¿no? Están en la red de los años 50 o de las reediciones, que más o menos era el mismo color. Ir fijándote en los colores que tenía y luego ir marcando en el archivo, eso la gente que entiende más lo sabrá, ir marcando cada cosa e ir cambiando el color fijándote en el original. Claro, eso haciéndolo viñeta por viñeta, que es como hay que hacerlo, es un trabajo, pues estamos con eso, claro. Es tanto trabajo que al final
la persona que está diseñando y maquetándolo ha tenido que buscar ayudantes para que hagan ese trabajo. Sí, gente que sabe también de temas de diseño gráfico, de color, etcétera, lo están haciendo. Y es eso, es como una especie de marcar el marrón brillantoso y cambiarlo en la paleta por otro que sea más similar al anterior. En ese aspecto, Bruni, lo voy a comentar porque es verdad que tienes que tener mucho cuidado y lo has mencionado tú, que aunque luego el trabajo que hagas en el ordenador y la pantalla lo que te muestre, luego en la reproducción, en el caso de la imprenta, pues cuesta también mucho trabajo con el maquinista, en este caso de una imprenta, llegar a ese color, pruebas de color y todo eso, que imagino que será también un trabajo largo y que la gente luego... como has mencionado bien, en el precio, en estas cosas dices que es muy caro, pero que no lo tiene en cuenta. Pero es que muchas veces todo ese trabajo y todo ese proceso cuesta. Y cuesta pues pagar al diseñador, pagar a la imprenta, pagar al editor y todas estas cosas, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Cuesta mucho dinero. Son libros que son muy caros de producir. Me gusta. Yo, de hecho, después del primer contacto se perdió. Empecé con los libros de YoBooks y ahí dije, bueno, lo dejo ahí parado, ya lo retomaré algún día. Lo dejé porque sabía que era meterme en algo de gran profundidad. Daros cuenta que al final pues, que fueron muchos cómics. O sea, me parece que Dark Horse ya de la recopilación que ha hecho ha publicado como alrededor de 50 tomos. O sea, que es que 50 tomos, daros cuenta que si publicáramos 5 al año sería como de aquí a 10 años. 10 años. Joder. O sea, eso si publicamos todo, ¿no? Que bueno, que sería también... Dark Horse también ha publicado 2 títulos que se consideran anteriores a la New Trend. Claro, y al mismo tiempo todo esto lo seguiréis, claro, lo seguís compaginando con los otros TVOs, con lo de los clásicos del cómic de terror de los años 50. Esa serie también, esa colección también la continuáis, por supuesto. Sí, mira, la vamos a continuar. Este mes vamos a publicar el que estáis mostrando ahora, que a mí me parece un trabajo muy interesante de Meskin, que era una serie que estaba inédita aquí en España. En castellano algo se había publicado, porque creo que en América la prensa, alguna editorial de estas, publicó algo, pero aquí estaba inédita. Y ya veréis que es un muy bueno ese tomo. Esta es la que los lectores mandaban los sueños que habían tenido y se los reproducían en viñetas, ¿verdad? Sí, eso decían, pero bueno, debía ser... Debía ser cierto, sí. Decían, compramos tus sueños, pero bueno, no sé si sería cierto o si verdaderamente se lo inventaban y era una cosa publicitaria, pero muy buena serie. Y luego sí publicaremos otro antes de que termine el año, que seguramente será uno que está dedicado a un autor que a mí me gusta mucho, que es Luke Cameron, que también es un autor menos conocido, pero un autor de primera. Yo tengo incluso, algún material de esto lo tengo en americano, tengo también el que está dedicado a serpientes. Ah, también, sí, claro, sí. El que está dedicado a serpientes, pero bueno, yo una vez que ya he empezado ya lo puedo tener en español, también la continuaré, la continuaré en español. Pues yo también me alegro mucho y además lo decías al principio y desde aquí nuestras felicitaciones, porque ya son 15 años de Diabolo Ediciones, justamente ahora en este 2021, 15 años y qué mejor manera de celebrarlo con un sueño que para ti se ha hecho realidad después de tantos años con esa EC Comics inédita, como tú bien decías, no fatal reproducida, pero sí quizá con un formato menor, porque parecía que ahí los clásicos no interesaban, o al menos eso es lo que se decía, y parecía que la palabra clásico era infravalorado a un pequeño formato más barato, más pequeñito. Y ahora sí vais a sacarlo vosotros en un formato que promete. O sea que yo creo que es una buena manera de celebrar. ¿Cómo han sido estos 15 años de Diabolo, la trayectoria? ¿Qué puedes contarnos como editorial? Porque sí sabemos bastante de otras editoriales, las grandes, las que siempre tienen su repercusión. Pero a mí me gusta preguntar, ¿cómo han sido estos 15 años de Diabolo? Bueno, a ver, así resumidamente te cuento, empezamos como una editorial de cómics solamente, es decir, empezamos como una editorial que solo publicaba TVOs y aunque, bueno, yo la verdad que, aunque es mi gran pasión y mi gran afición, yo sí que tenía en mente el hecho de que si la editorial iba creciendo, ir ampliando un poco los campos de publicación, porque también yo pues tengo otros intereses, ¿no? Pues como el cine, la novela de fantasma, ¿no? Como nos pasa a muchos.
Con lo cual, durante los primeros años, pues bueno, empezamos a publicar cómics hasta un momento dado en que me presentan un proyecto de lo que llamamos cultura popular, que era sobre series de dibujos de la televisión de nuestra niñez. Publicamos ese libro. Yo no tenía tampoco mucha idea de a lo mejor de continuar con esa línea, pero fue muy bien. Y a raíz de ese libro que fue muy bien, pues empezamos a publicar más cosas, me empezaron a llegar más proyectos, yo empecé a encargar proyectos de cosas que creía interesantes. Y hoy en día, pues es una línea muy importante de la editorial porque tenemos ya publicados, me parece que llevamos por 120, 130 títulos de libros de cine, de libros de merchandising, de libros de anime, libros que han tenido además muy buen resultado. Esa sería una de las líneas paralelas a la línea de cómics. Por otra parte, pues abrimos también una pequeña línea infantil, que hemos publicado menos, pero bueno, que también está ahí. Abrimos también más recientemente una línea de novelas de género, que tenemos pues, novelas de capa y espada, y ahora hace muy poquito una de cuentos de fantasmas, que también a mí me apasiona. O sea que ha ido cambiando la editorial, porque yo tampoco me quería quedar clavado. O sea, me parece bien publicar solo cómics, pero bueno, como tenía esos otros gustos, pues también quería intentar llevarlo adelante todos los proyectos. Y en ese sentido, pues bueno, estoy contento con ello. Al principio digamos que los primeros años siempre son difíciles, siempre son duros, hasta que ya pues te haces más conocido, las distribuidoras apuestan más por ti, tienes más capacidad para sacar cada vez más productos de calidad, para comprar más derechos, cosa que al principio es muy difícil. Pero claro, al principio intentas comprar derechos y como una editorial que acaba de nacer, pues no te hacen mucho caso las grandes editoriales americanas. Sin embargo, ya cuando llevas una trayectoria, pues ya te hacen caso. Y nada, luego también durante unos años inicié una aventura de publicar en otros idiomas directamente y publicamos en varios idiomas en un montón de países del mundo. La cosa no fue mal, fue bien, pero era demasiado y preferí volver a centrarnos solamente en el mercado de habla castellana y aquí estamos con 15 años ya y bueno, pues con muchos autores, muchos lectores, muchos amigos y una experiencia positiva, la verdad, contento. Oye, y con una revista que a mí ya me parece de por sí mítica, la revista Chulú. Sí, sí. Que todos los que somos fans de Lovecraft y de todo el universo de Lovecraft, a mí es una de las cosas que me gusta porque es una revista que apuesta por el formato, ¿no? Por el formato revista, por el formato ese magazine que ya directamente, de hace poco lo hablaba con George, a mí es un formato que, claro, también porque me he criado con él, gracias a él, era la ventana con la que descubrías autores europeos, autores underground y te dejaba ver nuevos talentos. Y yo creo que el trabajo de esta revista Chulú, por experiencia sé que a nosotros nos ha funcionado bastante bien en tema de ventas. Tiene un público muy fiel. Y ya, ¿cuántas revistas lleváis? Ya que lleváis 10 años publicándolo, claro. Sí, no, más años. Yo creo que Chulú llevamos ya 12 o 13 años, sí. Más o menos con 2 números al año, más un temático que hemos sacado algunos años. Y llevamos ahora mismo, 24 números publicados, más varios números temáticos, 5 o 6. Hay muchos de ellos ya que se han ido agotando con el tiempo. Y muy orgulloso, la verdad, de la publicación de Chulú. Muy agradecido a los 3 autores que lo coordinan, Manolo Mota, Carlos Lamani y Alex Ogaya, que son el origen de la revista. Y la única revista al final que sale en castellano de tipo profesional. O sea, desde que desaparecieron, por desgracia, todas las revistas de nuestra infancia, juventud, de Tutain o de Norma, hay otras, pero que son más fanzine que revistas, pero Chulú es la única revista que lleva tanto tiempo. Yo creo que algún año, alguna vez, habrá que hacerla un monumento, ¿no? Como vestigio de una y han pasado cientos de autores, muchos de ellos, o sea, la mayoría, pues bueno, luego autores que más o menos consagrados, pero una revista muy entretenida, muy amena y yo creo que de muy buena calidad. Si sois lectores lo podréis corroborar. De hecho, George, la sorpresa que te llevaste esto hace poco, ¿no? De encontrar a ciertos autores ahí, porque ahí hemos tenido a Salvador Sanz por un lado, claro, por supuesto. Pero la sorpresa que me llevé yo fue a encontrar una historia de Jorge Fornés, que Brun, mi compi, me conoce muy bien y es un autor que a mí me gusta mucho y encontré, no sé si era la 17 o la 16 de la revista,
una historia ilustrada dibujada por Jorge Fornés y me llevé una grata sorpresa y dije, esto me lo llevo para casa. Ese que estáis mostrando es el último número y bueno, es una espectacular portada de Santi Pérez, que la verdad es que Santi hace unas portadas, bueno, maravillosas, y esta que es una portada doble, ahí solo se ve una parte, pero bueno, que la gente ha tenido una respuesta también muy buena hacia la cubierta del amigo Santi, del que volveremos a publicar otro libro probablemente antes de que acabe el año. Publicamos una antología de sus historias de Chulú, el varios Horror Visions, no sé si os acordáis, había un zombie en un fondo blanco, y seguramente publiquemos otro libro recopilatorio de él con alguna historieta nueva antes de que termine este 2021. Y una vez cumplido ya este sueño, se denota tu gusto por los clásicos, ya ha cumplido el sueño una vez cumplido el sueño de EC, ¿qué nos queda? ¿Dónde está viajando ya tu mente? Aparte de que esto salga bien, ¿no? Y de que esto se haga bien y funcione, y que el público quede contento. Para miramientos de futuro, ¿qué otro material tienes por ahí? Si lo puedes decir, claro, que también sé cómo va esto. ¿Algo en el punto de mira tienes? Sí, hay varias cosas, lo único que no lo puedo decir, pero bueno, de material clásico hay más cosas, o sea, de cómics así, de los que leí cuando era pequeño. Con decir eso, pues bueno, ya igual, ya... Alguno lo acierta seguro luego en los comentarios. Sí, cuidado con poner algo en las redes que rápido te lo adivinan. Americano de mi niñez. Bueno, como tampoco saben los años que tengo, igual, pero bueno. Bueno, déjate que estos investigan, que las redes ahora estamos en la mente colmena de las redes, y esto sí que es auténtico, eso sí que daría para auténticos cómics de terror, las redes. Sabéis que hemos sacado libros también un poco teóricos, un libro de Vértice, otro libro de Novaro, que eran libros que recogían también todas las publicaciones, con todas las portadas. Bueno, esos libros también me gustaría sacar alguno más. Bueno, tenemos alguno más ya, de hecho, en desarrollo, también sobre publicaciones de otro tipo, también de los años 70, 60, 80. O sea que eso sí que hay alguno ya que está ahí escribiéndose. Y luego de cómics, pues no puedo, porque lo que dices es que si digo algo hoy, a saber. Sí, sabemos, ya por eso te digo que sé cómo funciona esto y es mejor. Pues nada, Lorenzo, tampoco te queremos quitar más tiempo, a no ser que nos quieras decir algo más. Nosotros te vamos a dar primero las gracias por darnos tu tiempo. Segundo, las gracias por el trabajo de Diabolo. Yo sí soy muy seguidor de la línea de Diabolo, bien por lo que lo dices. Soy mucho de los libros teóricos, soy mucho de este tipo de cómic clásico. Y bueno, a mí me pusisteis la sonrisa en la cara en el momento que lo anunciasteis, y llevaba mucho tiempo yo esperando una edición digna para lo que es EC, y entonces ahí vendría mi siguiente agradecimiento. Muchas gracias por el trabajo que realizas y por no olvidar estas pequeñas joyas literarias que también lo son. Sí, gracias a vosotros y nada, y gracias a todo ese recibimiento que hemos tenido, que es lo que nos ayuda a trabajar con más esfuerzo y hacer cosas que parecen una locura, pero que al final merece la pena hacerlo para hacer la mejor edición posible de estos tebeos y honrar a sus autores, que es verdad que cuando lees la vida de ellos, digo, bueno, mira, ya no está ninguno, ¿no? Pero bueno, que si hubieran sabido el éxito que habrían tenido al cabo de los años, no tanto en su país de origen como fuera en todo el mundo, ¿no? Que una sonrisa en la cara se les hubiera puesto y seguramente que hubieran trabajado en mejores condiciones de las que trabajaban habituales. Y eso que los autores de C parece ser que no se les pagaba mal, había muy buen ambiente laboral en la empresa y eran unos privilegiados dentro de lo que eran otros autores. Pero bueno, aún así los pobres sufrieron y trabajaron mucho, pero su obra queda ahí para la eternidad. Y además, como bien dices, ahora que estamos en una época en la que tanto el cine está atrayendo muchísimos lectores jóvenes, darles también un material para que conozcan a los abuelos de esto, a los abuelos de esto, que son a los que realmente de los que mamamos todos. No mintamos. Exacto. Pues muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias y mucha suerte, que no dudo que la vais a tener. Nada.
Muchas gracias. Gracias. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?